¿Qué pasaría si descubrieras que muchas de las batallas que enfrentas no son problemas externos, sino guerras que se libran dentro de tu mente? ¿Qué pasaría si entendieras que el miedo que te paraliza, la ansiedad que te consume y la debilidad mental que te hace dudar de ti mismo no tienen el poder que tú les has otorgado durante tanto tiempo? La mayoría de las personas viven intentando cambiar sus circunstancias, pero muy pocas entienden que la verdadera transformación comienza cuando cambia la forma en que piensan. Y es precisamente ahí donde la fe en Dios se convierte en una fuerza extraordinaria. Tú puedes tener dinero y seguir viviendo con miedo. Puedes tener estudios y continuar lleno de inseguridades. Puedes tener talento y aún así sentirte incapaz de avanzar. Porque la fortaleza mental no nace de lo que posees. La fortaleza mental nace de aquello en lo que decides creer cuando todo parece estar en tu contra. Muchas personas creen que la fe es solamente una práctica religiosa. Piensan que la fe consiste en asistir a reuniones, repetir oraciones o conocer algunos versículos, pero la verdadera fe es mucho más profunda. La fe es una manera de interpretar la realidad. Es la capacidad de mirar una situación difícil y no permitir que esa situación defina tu destino. Cuando confías en Dios, tu mente comienza a funcionar de una manera diferente. Los problemas siguen existiendo, pero dejan de gobernarte. Las dificultades continúan apareciendo, pero ya no determinan tus emociones. La incertidumbre sigue presente, pero deja de controlar tus decisiones. El miedo siempre intentará hablarte. Siempre encontrará argumentos para convencerte de que no puedes, de que no eres suficiente, de que vas a fracasar. El miedo es especialista en fabricar escenarios negativos que todavía no existen. Te hace sufrir por situaciones que nunca ocurren. Te roba energía para enfrentar desafíos que aún no han llegado. Y si observas con atención, descubrirás algo interesante. El miedo rara vez se alimenta de hechos. El miedo se alimenta de suposiciones. Piensas que vas a fracasar antes de intentarlo. Piensas que te van a rechazar antes de hablar. Piensas que vas a perder antes de comenzar. Piensas que no podrás superar una dificultad antes de enfrentarla. La fe funciona exactamente en dirección contraria. Mientras el miedo te muestra todo lo que podría salir mal, la fe te recuerda que Dios sigue teniendo el control incluso cuando tú no entiendes lo que está ocurriendo. Por eso, una persona con fe no necesariamente tiene menos problemas. Lo que tiene es una perspectiva diferente frente a los problemas. Tú puedes mirar una montaña y pensar que es imposible escalarla, o puedes mirar la misma montaña y recordar que Dios te ha permitido superar obstáculos que antes parecían imposibles. La diferencia no está en la montaña. La diferencia está en la mentalidad. Muchos creen que la fortaleza mental consiste en endurecerse emocionalmente. Creen que ser fuerte significa no sentir dolor, no experimentar miedo o no pasar por momentos difíciles. Sin embargo, las personas más fuertes no son aquellas que nunca sienten temor. Son aquellas que avanzan a pesar del temor porque han aprendido a confiar en algo más grande que sus emociones. Tus emociones cambian constantemente. Un día te sientes motivado, otro día te sientes cansado, un día te sientes seguro, otro día aparecen las dudas. Si construyes tu vida sobre emociones cambiantes, terminarás viviendo una existencia inestable. Pero cuando construyes tu vida sobre la fe en Dios, encuentras una base firme que permanece incluso cuando todo a tu alrededor parece moverse. La ansiedad es uno de los mayores desafíos de esta generación. Nunca antes las personas habían tenido tanto acceso a la información y al mismo tiempo tanta dificultad para encontrar paz. La mente ansiosa vive adelantándose al futuro. Quiere controlar todo, quiere saber cada detalle, quiere garantizar que nada salga mal. Pero la vida no funciona de esa manera. No puedes controlar cada circunstancia. No puedes prever cada situación. No puedes eliminar toda incertidumbre. Y cuando intentas hacerlo, terminas agotado. La ansiedad nace muchas veces de la ilusión de control. Quieres tener respuestas para todo. Quieres conocer el resultado antes de comenzar el proceso. Quieres seguridad absoluta antes de dar el primer paso. La fe te enseña algo diferente. Te enseña que no necesitas conocer todo el camino para dar el siguiente paso. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. No necesitas controlar el futuro para vivir con propósito. La fe no elimina las preguntas. La fe te permite seguir caminando aun cuando las preguntas siguen sin respuesta. Y ahí es donde comienza a desarrollarse una mente verdaderamente fuerte. Porque una mente fuerte no es la que tiene todas las certezas. Es la que continúa avanzando en medio de la incertidumbre.
Piensa por un momento en todas las veces que Dios te ayudó a superar situaciones que parecían imposibles. Hubo momentos en los que creíste que no podrías levantarte. Momentos en los que pensaste que todo estaba perdido. Momentos en los que imaginaste que el dolor duraría para siempre. Sin embargo, aquí estás, respirando, aprendiendo, creciendo, avanzando. Muchas veces olvidamos las victorias que ya hemos obtenido. Recordamos fácilmente nuestras derrotas, pero olvidamos los milagros que hemos vivido. Recordamos las puertas cerradas, pero ignoramos las puertas que se abrieron cuando menos lo esperábamos. La fe fortalece tu mente porque te obliga a recordar, te recuerda que no estás solo, te recuerda que ya has superado otras tormentas, te recuerda que tu historia todavía no ha terminado. El problema es que muchas personas alimentan diariamente sus miedos y dejan morir su fe. Se levantan escuchando noticias negativas. Pasan horas consumiendo contenido que genera preocupación. Se rodean de personas que constantemente hablan de fracaso, escasez y desesperanza. Después se preguntan por qué se sienten débiles mentalmente. Tu mente funciona de manera similar a un jardín. Aquello que alimentas crece, aquello que descuidas muere. Si alimentas constantemente pensamientos de derrota, la derrota crecerá. Si alimentas constantemente pensamientos de miedo, el miedo crecerá. Pero si alimentas tu fe cada día, la fe también crecerá. Y cuando la fe crece, ocurre algo extraordinario. Tu perspectiva cambia, tu manera de reaccionar cambia, tu forma de enfrentar los desafíos cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no eres la misma persona frente a esos problemas. La verdadera fortaleza mental no consiste en tener una vida fácil. Consiste en desarrollar una mente que no se derrumba cuando la vida se vuelve difícil. Y esa fortaleza comienza cuando decides confiar en Dios más que en tus temores. Porque el miedo te habla de limitaciones. La fe te habla de posibilidades. El miedo te muestra obstáculos. La fe te muestra propósito. El miedo te mantiene inmóvil. La fe te impulsa a avanzar. Y cuando aprendes a caminar por fe, descubres que eras mucho más fuerte de lo que imaginabas. Pero existe algo que debes entender si realmente quieres fortalecer tu mente. La fe no crece en los momentos fáciles. La fe crece cuando todo parece ir en contra de lo que esperabas. Es fácil confiar cuando las cosas salen bien. Es fácil mantener la calma cuando no existen problemas. Es fácil hablar de esperanza cuando el camino está despejado. El verdadero desafío aparece cuando los planes se derrumban, cuando llegan noticias que no esperabas, cuando las puertas se cierran y cuando las respuestas parecen tardar demasiado. Es ahí donde muchas personas abandonan, no porque no tengan capacidad, no porque no tengan talento, no porque Dios las haya abandonado. Abandonan porque permiten que la dificultad se convierta en una prueba de que todo está perdido. Y precisamente ahí es donde la fe marca la diferencia. Porque la fe no interpreta los problemas como el final de la historia. La fe entiende que los problemas son parte del proceso. Mira, cualquier historia de crecimiento, de transformación o de éxito, ninguna fue construida sobre la comodidad permanente. Ninguna nació en la ausencia de desafíos. Cada persona que desarrolló fortaleza tuvo que enfrentar momentos donde parecía que no podía continuar. La diferencia estuvo en que decidió seguir avanzando. Y tú también tendrás que tomar esa decisión. Porque llegará el día en que no tendrás todas las respuestas. Llegará el día en que sentirás cansancio. Llegará el día en que las emociones no estarán a tu favor. Llegará el día en que tus pensamientos intentarán convencerte de que renuncies. Y cuando eso ocurra, no podrás depender únicamente de lo que sientes. Tendrás que depender de lo que crees. Esa es una de las mayores diferencias entre una mente débil y una mente fortalecida por la fe. La mente débil toma decisiones basándose únicamente en emociones temporales. La mente fortalecida por la fe toma decisiones basándose en principios permanentes. Porque las emociones cambian. Hoy puedes sentirte motivado y mañana no. Hoy puedes sentir confianza y mañana experimentar dudas. Hoy puedes sentir fuerza y mañana experimentar agotamiento. Si tu vida depende únicamente de cómo te sientes, terminarás siendo arrastrado por cada cambio emocional. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, desarrollas estabilidad. No porque desaparezcan las emociones difíciles, sino porque dejan de gobernarte. Muchas personas creen que la ansiedad es únicamente un problema emocional.
Sin embargo, en muchos casos la ansiedad también se alimenta de una obsesión por controlar todo. Quieres controlar el resultado, quieres controlar el tiempo, quieres controlar las decisiones de otras personas, quieres controlar situaciones que están fuera de tus manos, y mientras más intentas controlar lo incontrolable, más agotada se vuelve tu mente. La fe rompe ese ciclo. La fe te enseña a asumir tu responsabilidad sin intentar ocupar el lugar de Dios. Tú haces tu parte, te esfuerzas, trabajas, aprendes, perseveras, pero entiendes que existen cosas que no dependen de ti. Y cuando comprendes eso, una carga enorme cae de tus hombros, porque dejas de vivir bajo la presión de creer que debes resolver absolutamente todo. Comienzas a caminar con una confianza diferente, no una confianza basada en tus recursos, no una confianza basada en tus contactos, no una confianza basada en la suerte, una confianza basada en la certeza de que Dios sigue guiando tu camino incluso cuando no puedes verlo con claridad. Y esa confianza transforma tu manera de pensar. De repente los obstáculos ya no parecen montañas imposibles, siguen siendo desafíos, siguen siendo reales, pero dejan de parecer invencibles, porque ahora sabes que tu fuerza no depende únicamente de ti. Observa cómo actúan las personas dominadas por el miedo. Antes de intentar algo, ya están pensando en el fracaso. Antes de comenzar, ya están imaginando el peor escenario posible. Antes de avanzar, ya están buscando razones para detenerse. Es como si vivieran constantemente esperando que algo salga mal. Y cuando vives así, tu mente termina agotándose. Tu energía desaparece, tu entusiasmo se reduce, tu capacidad para actuar disminuye. No porque el problema sea más grande, sino porque el miedo se volvió más grande dentro de ti. Por eso la batalla principal no consiste en cambiar las circunstancias primero, consiste en cambiar lo que permites que ocupe espacio en tu mente. Cada pensamiento que alimentas se fortalece, cada idea que repites crece, cada creencia que aceptas termina influyendo en tus decisiones. Si alimentas constantemente el miedo crecerá. Si alimentas constantemente la desesperanza crecerá. Pero si alimentas tu fe también crecerá. Y cuando la fe crece, tu manera de enfrentar la vida cambia radicalmente. Empiezas a interpretar las dificultades de forma diferente. Lo que antes parecía una derrota definitiva, ahora puede convertirse en una lección. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora puede convertirse en una oportunidad para crecer. Lo que antes parecía una razón para rendirte, ahora puede convertirse en una razón para confiar más profundamente en Dios. Ese cambio de perspectiva tiene un impacto enorme sobre tu fortaleza mental. Porque la mente no se fortalece únicamente por lo que vive. Se fortalece por la manera en que interpreta lo que vive. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma dificultad. Una sale destruida, la otra sale fortalecida. La diferencia muchas veces no está en la situación, está en la interpretación, está en la fe, está en la confianza, está en la convicción de que Dios todavía tiene el control. Y cuando esa convicción se vuelve parte de tu vida, comienzas a experimentar una paz que muchas personas no logran comprender. No porque desaparezcan los problemas, no porque todo sea perfecto, sino porque entiendes que tu tranquilidad no depende de que todo salga exactamente como planeaste. Depende de saber quién dirige tu camino. Esa paz es una de las mayores evidencias de una mente fortalecida por la fe. Porque cualquiera puede sentirse tranquilo cuando todo marcha bien, pero mantener la calma en medio de la incertidumbre requiere una fuerza diferente. Requiere una confianza que va más allá de la lógica humana. Requiere una seguridad que no nace de las circunstancias. Requiere una relación profunda con Dios. Y mientras más profunda sea esa relación, más difícil será que el miedo controle tu vida. Porque comenzarás a recordar algo fundamental. Dios ya te ha sostenido antes. Has superado dificultades que parecían imposibles. Has atravesado momentos que pensabas que te destruirían. Has sobrevivido a etapas donde creías que no podrías continuar. Y aquí estás. ¿Sigues de pie? ¿Sigues avanzando? ¿Sigues respirando? ¿Sigues teniendo oportunidades? Cuando recuerdas eso, tu confianza se fortalece. Porque entiendes que el mismo Dios que te sostuvo ayer puede sostenerte hoy y también mañana. Y esa certeza empieza a reemplazar la ansiedad, empieza a reemplazar el temor, empieza a reemplazar la inseguridad, empieza a reemplazar la debilidad mental.
poco a poco descubres que la verdadera fortaleza no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en seguir caminando aunque todavía no las tengas. Consiste en avanzar aunque el panorama no esté completamente claro. Consiste en confiar incluso cuando no puedes ver el resultado final. Ahí es donde la fe comienza a convertirse en una fuerza capaz de transformar por completo tu mente. Y cuando llegas a ese punto, empiezas a descubrir algo que cambia por completo la manera en que enfrentas la vida. La fe no es solamente una creencia, la fe es una decisión diaria. Porque habrá días en los que despertarás lleno de energía y confianza, pero también habrá días en los que sentirás dudas, días en los que las respuestas no llegarán tan rápido como esperabas, días en los que parecerá que tus esfuerzos no están dando resultados, días en los que la ansiedad intentará regresar y convencerte de que nada está funcionando. Es precisamente en esos días donde la fe demuestra su verdadero valor. No cuando todo es fácil, no cuando todo sale bien, no cuando tienes todas las garantías. La fe demuestra su fuerza cuando decides confiar aún en medio de la incertidumbre. Porque confiar en Dios cuando todo es favorable no requiere demasiado esfuerzo. Pero confiar cuando el camino es difícil, cuando las emociones son intensas y cuando las circunstancias parecen contradictorias, ahí es donde comienza a formarse una mente verdaderamente fuerte. Y debes entender algo importante. La fortaleza mental no aparece de la noche a la mañana. No es un interruptor que activas una vez y permanece encendido para siempre. Es una construcción diaria. Se desarrolla cada vez que eliges confiar en lugar de desesperarte. Se fortalece cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte. Crece cada vez que decides alimentar tu fe en lugar de alimentar tus temores. Muchas personas esperan sentirse fuertes para actuar, pero la realidad es exactamente la contraria. Te vuelves fuerte cuando actúas a pesar de sentir debilidad. Te vuelves valiente cuando avanzas a pesar del miedo. Te vuelves resiliente cuando decides levantarte después de cada caída. Y te vuelves una persona de fe cuando eliges confiar en Dios incluso cuando todavía no entiendes todo lo que está ocurriendo. Ese es el proceso. No existe otro camino, porque si esperas a que desaparezcan todas las dudas para actuar, probablemente nunca actuarás. Si esperas a que desaparezca completamente el miedo para avanzar, probablemente nunca avanzarás. Si esperas a sentirte completamente preparado para comenzar, probablemente pasarán años sin que des el primer paso. La fe te enseña algo diferente. Te enseña a caminar mientras aprendes. Te enseña a confiar mientras creces. Te enseña a avanzar mientras Dios trabaja en tu vida. Y eso cambia completamente tu mentalidad, porque dejas de enfocarte en todo lo que te falta. Empiezas a valorar todo lo que ya tienes. Dejas de concentrarte únicamente en los problemas. Empiezas a reconocer las oportunidades. Dejas de vivir obsesionado con aquello que podría salir mal. Empiezas a prepararte para aquello que puede salir bien. Y esa transformación interior tiene consecuencias enormes, porque una mente dominada por el miedo siempre encontrará razones para detenerse, pero una mente fortalecida por la fe siempre encontrará razones para continuar. Eso no significa ignorar la realidad, no significa fingir que los problemas no existen, no significa actuar de manera irresponsable, significa mirar la realidad completa. Sí, existen desafíos, sí, existen obstáculos, sí, existen momentos difíciles, pero también existe un Dios capaz de sostenerte mientras los atraviesas. Y cuando esa verdad se vuelve parte de tu manera de pensar, ocurre algo extraordinario. Tu paz deja de depender de las circunstancias. Tu confianza deja de depender de los resultados inmediatos. Tu estabilidad deja de depender de lo que otros piensen. Tu fortaleza deja de depender de emociones pasajeras. Comienzas a construir tu vida sobre una base mucho más sólida. Una base que permanece firme incluso cuando llegan las tormentas. Porque las tormentas seguirán llegando. Los problemas seguirán apareciendo. Los desafíos seguirán formando parte de la vida. Pero ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Ya no podrán controlar cada una de tus decisiones. Ya no podrán determinar tu futuro. Ya no podrán robarte la esperanza con la misma facilidad. Porque ahora sabes dónde está puesta tu confianza. Y esa confianza te permite seguir avanzando cuando otros se detienen. Te permite perseverar cuando otros abandonan. Te permite mantener la calma cuando otros se desesperan. Te permite conservar la esperanza cuando otros solamente ven oscuridad. Eso es fortaleza mental, no la ausencia de problemas, no la ausencia de emociones difíciles, no la ausencia de incertidumbre.
La verdadera fortaleza mental consiste en mantener la dirección correcta incluso cuando las circunstancias intentan desviarte. Y la fe es una de las herramientas más poderosas para lograrlo, porque la fe te recuerda constantemente que tu historia todavía